Sao Shanghai Shongo, Wan Shanghai Moshiko, Wan Jini, Woshi Winston. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 19 de octubre de 2015, haremos de su conocimiento la información del 20 de octubre de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula Consejero de Estado chino recibe a delegación comercial de Singapur. El consejero de Estado chino se reunió con una delegación de la Cámara Chino-Singapurense de Comercio e Industria. China y Singapur tienen en operación dos proyectos conjuntos en la actualidad: el Parque Industrial de Suzhou en la provincia oriental china de Jiangsu y la Ecocity de Tianjin en esta ciudad portuaria del norte del país. El comercio entre ambos países ha aumentado, recordó el consejero, y van a acelerarse las negociaciones para un tercer proyecto intergubernamental en el oeste de China. Al pedir la participación de Singapur en la iniciativa de la Franja y la Ruta, el consejero expresó el aprecio por el rol que dicha asociación juega en el desarrollo económico y comercial y su contribución al comercio bilateral, concluye esta nota. La siguiente. China critica ofrenda del primer ministro japonés en controvertido santuario. China criticó la ofrenda del primer ministro de Japón, así como las visitas realizadas por dos ministros al controvertido santuario Yasukuni durante el Festival Anual de Otoño de 4 días de duración. Al ministro de Justicia y la de Asuntos Internos y Comunicaciones, quienes visitaron el santuario el domingo, y el primer ministro envió una ofrenda de un árbol Masakaki. El santuario Yasukuni honra a criminales de guerra condenados de clase A que fueron responsables de la Segunda Guerra Mundial. Siempre nos hemos opuesto a los actos equivocados de funcionarios japoneses relacionados con el santuario, manifestó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. China reclama que Japón enfrente la historia y reflexione profundamente sobre su pasado de agresión, haga una clara ruptura con el militarismo y se gane la confianza de sus vecinos y de la comunidad internacional con acciones reales, agregó. El santuario honra a 14 criminales de guerra condenados de clase A, entre 2.5 millones de japoneses que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial. Está considerado un símbolo del militarismo pasado japonés. Las visitas a este infame lugar por parte de líderes y funcionarios japoneses han provocado fuertes críticas de China y de la República de Corea, concluye esta nota. La siguiente, China y Malasia discuten cooperación militar. Importantes funcionarios militares de China y Malasia coincidieron en que los lazos militares entre los dos países deben facilitar la estabilidad en el mar meridional de China. El jefe de Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación de China se reunió con el jefe de la Fuerza de Defensa de las Fuerzas Armadas de Malasia al margen del sexto foro de Xiangshan, un foro de seguridad de alto nivel en el que participan alrededor de 500 funcionarios de defensa y académicos para discutir la cooperación de seguridad en Asia-Pacífico. El jefe del Estado Mayor dijo que el ejército está dispuesto a cooperar con las Fuerzas Armadas de Malasia en visitas de alto nivel, consultas de defensa y seguridad, ejercicios militares conjuntos, visitas de buques navales de ambas partes, entrenamiento de personal e intercambio entre instituciones educativas. Las dos partes deben abordar de forma adecuada la cuestión del mar meridional de China, ampliar de forma conjunta la gestión de riesgos y realizar esfuerzos para salvaguardar la paz y la estabilidad en la región, añadió. El jefe de la Fuerza de Malasia dijo que Malasia estaba dispuesto a ampliar la cooperación en seguridad marítima y la cooperación en combate al terrorismo, así como a realizar aportaciones para la estabilidad en el mar meridional de China. El funcionario malayo elogió el éxito del primer ejercicio militar conjunto de los dos países, el cual abarcó escolta conjunta, búsqueda y rescate conjunto, rescate de buques secuestrados, rescate humanitario y alivio de desastres, concluye esta información. La siguiente. Producto Interno Bruto de China se expande 6.9% en el tercer trimestre de 2015. La economía de China registró un crecimiento interanual del 6.9% en el tercer trimestre de 2015, cifra por debajo del 7% de la primera mitad del año, anunció el Buró Nacional de Estadísticas. En los primeros tres trimestres del año, el Producto Interno Bruto del país sumó 48.78 billones de yuanes, el equivalente a 7.68 billones de dólares, un incremento interanual del 6.9% de acuerdo con la misma fuente. Se trata de la primera vez que la tasa de crecimiento trimestral se sitúa por debajo del 7% desde el segundo trimestre de 2009. El portavoz del buró dijo que factores mundiales en medio de la recuperación económica mundial han repercutido en China. La expectativa de un crecimiento de los tipos de interés en Estados Unidos impulsó la volatilidad en los precios de las materias primas, las bolsas y los mercados de divisas. Muchos países devaluaron sus monedas, poniendo más presión sobre las exportaciones de China, uno de los tres pilares del crecimiento económico del país, se quejó el funcionario. El crecimiento de las exportaciones de China cayó un 7.9% interanual en los tres primeros trimestres,
hasta los 17.87 billones de yuanes, de acuerdo con el buró. Durante los primeros 9 meses, la producción industrial creció un 6.2% interanual y la inversión en activos fijos subió un 10.3%. La inversión inmobiliaria se incrementó en un 2.6% interanual, mientras que las ventas al por menor de bienes de consumo se elevaron un 10.5%. Concluye esta información. La siguiente, repunta crecimiento de ingresos fiscales de China. Los ingresos fiscales de China crecieron a un ritmo más rápido en septiembre, pero el erario del país se enfrenta a una gran presión en el cuarto trimestre del año, advirtió el Ministerio de Hacienda. Los ingresos fiscales subieron un 9.4% interanual para situarse en 1.09 billones de yuanes en septiembre, en comparación con el crecimiento del 6.2% registrado en agosto, precisó la cartera. Los ingresos acumulados durante los primeros 9 meses alcanzaron los 11.4 billones de yuanes, un aumento interanual del 7.6%. Habrá una gran presión sobre los ingresos del gobierno central en el cuarto trimestre y la mayoría de los gobiernos locales también se enfrentarán a dificultades, señaló el ministerio en un comunicado, citando factores como la desaceleración de la economía, las reducciones estructurales de impuestos y la disminución de las tarifas. Los ingresos procedentes de los impuestos al valor agregado cayeron un 3.5% sobre una base anual en septiembre, con una breve mejora frente a la caída del 4.7% registrada en agosto. Los ingresos provenientes de los impuestos sobre la producción empresarial subieron un 18.8% por debajo de la lectura del 21.1% de agosto. El gasto fiscal continuó al alza debido a las políticas fiscales activas de las autoridades para apoyar el crecimiento. El gasto fiscal subió un 26.9% interanual en septiembre para llegar a 1.78 billones de yuanes, mientras que la suma total durante los primeros 9 meses aumentó a 16.4% para situarse en 12.1 billones de yuanes. El gobierno chino planea elevar el déficit presupuestario del país al 2.3% del Producto Interno Bruto para 2015, por encima de la meta del 2.1% del año pasado, concluye esta información. La siguiente nota, inversión inmobiliaria de China crece 2.6% en enero-septiembre. La inversión del sector inmobiliario de China, que era una importante fuerza motriz de la economía, continuó desacelerándose durante los 3 primeros trimestres del año, indicaron los datos oficiales publicados. De enero a septiembre de 2015, la inversión en bienes raíces creció un 2.6% interanual hasta los 7.05 billones de yuanes, el equivalente a 1.1 billones de dólares en China, informó el Buró Nacional de Estadísticas. El crecimiento fue 0.9 puntos porcentuales menor que el registrado en los primeros 8 meses y 2 puntos porcentuales menor que el del primer semestre. La inversión en viviendas residenciales, que representa cerca de las 2/3 partes de la inversión inmobiliaria en el país, subió un 1.7% interanual comparada con la tasa de ascenso del 2.3% durante los primeros 8 meses del año y la del 2.8% registrada de enero a junio. La construcción de nuevos inmuebles alcanzó los 1.150 millones de metros cuadrados, marcando una disminución del 12.6% interanual. La construcción de nuevas viviendas residenciales se desplomó un 13.5% en términos de superficie. Por otro lado, las ventas de propiedades residenciales y comerciales ascendieron un 15.3% interanual para ubicarse en 5.7 billones de yuanes y el índice de crecimiento se mantuvo sin cambio respecto al registrado en los primeros 8 meses del año, puntualizó la entidad. El mercado de bienes raíces de China comenzó a experimentar una tendencia a la baja en 2014 debido a la demanda debilitada y a un superávit de casas no vendidas. El enfriamiento ha persistido en 2015, evidenciando en la continua caída de ventas y precios y en la desaceleración de la inversión. El país ha tomado acciones para combatir la desaceleración económica mediante la regulación de los requisitos para la adquisición de viviendas, mientras algunos gobiernos locales han tenido que retirar sus medidas de restricción a la compra, concluye esta nota. La siguiente, producción industrial de China crece 5.7% en septiembre. La producción industrial de valor añadido de China creció un 5.7% interanual en septiembre, lo que supone una reducción en comparación con el 6.1% registrado en agosto, informó el Buró Nacional de Estadísticas. El incremento interanual en los 3 primeros trimestres se situó en el 6.2%, ligeramente por debajo del 6.3% de los 8 primeros meses del año. La producción manufacturera, minera y de los sectores de electricidad, la calefacción, el gas y el agua se expandieron un 6.7%, un 1.2% y un 0.7% respectivamente, cifras por debajo de las registradas en agosto del 6.8%, el 4% y el 1.2%, dijo la misma fuente. Los datos muestran que la producción industrial en las áreas occidentales del país subió un 8% interanual en septiembre, seguida por las regiones centrales y orientales con lecturas del 7.8% y el 6% respectivamente. Mientras tanto, la producción industrial en las áreas nororientales bajó un 1.8%. China usa la producción industrial de valor añadido para medir el valor final de la producción o el valor de la producción industrial bruta menos los gastos intermedios como las materias primas y los costos laborales. Los datos del buró se ocupan de la producción de las grandes empresas chinas con ingresos comerciales primarios anuales de más de 20 millones de yuanes, el equivalente a 3.5 millones de dólares, concluye esta información. La siguiente,
sube hasta 5.2% tasa de desempleo de China en septiembre. La tasa de desempleo de China registrada por el Buró Nacional de Estadísticas se situó alrededor del 5.2% en septiembre, ligeramente por encima de la de los 2 meses anteriores, informó el portavoz del buró. Concluye esta información. La siguiente, consumo eléctrico de China baja levemente en septiembre. El consumo eléctrico de China, un importante indicador de la actividad económica, bajó un 0.2% para situarse en 456.300 millones de kilovatios hora en septiembre. En los primeros 3 trimestres, el consumo de electricidad aumentó un 0.8% respecto al año anterior hasta los 4.13 billones de kilovatios hora, de acuerdo con los datos publicados por la Administración Nacional de Energía. Estas cifras se publicaron al mismo tiempo que el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, que fue del 6.9% interanual en el periodo de julio a septiembre, lo que supone la tasa trimestral más lenta desde el segundo trimestre de 2009. La electricidad consumida por el sector servicios subió un 7.3% durante los primeros 9 meses del año, mientras que la del sector agrícola aumentó un 2.7% y la del sector industrial cayó un 1% interanual, precisó la administración. Estas tasas dispares reflejan los cambios positivos en la estructura de la economía china, dado que el sector servicios está acumulando una participación cada vez más amplia que la del industrial, que tiene un alto consumo energético. Durante los primeros 3 trimestres de 2015, el sector servicios representó el 51.4% del Producto Interno Bruto chino, en contraste con el 40.6% registrado en el sector industrial, según el Buró Nacional de Estadísticas. Concluye esta nota. La siguiente, ventas al por menor de China suben 10.9% en septiembre. Las ventas al por menor de China registraron un incremento interanual del 10.9% en septiembre, por encima del 10.8% en agosto, informó el Buró Nacional de Estadísticas. Las cifras suponen la mayor tasa de crecimiento desde principios de este año, según la fuente. En los primeros 3 trimestres, las ventas totales subieron un 10.5% interanual para situarse en 21.61 billones de yuanes, el equivalente a 3.4 billones de dólares. Durante el mismo periodo, las ventas minoristas en las zonas rurales ascendieron un 11.7% por encima del 10.3% registrado en las zonas urbanas. Las ventas en línea aumentaron un 36.2% para llegar a 2.59 billones de yuanes en el lapso de enero-septiembre, suponiendo en torno al 12% del volumen bruto de las ventas al por menor, de acuerdo con el buró. Concluye esta información. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, mi tan chen.